¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos nuevamente con esta oportunidad de tener una reflexión y de poder meditar en la palabra de Dios. Tengan una muy buena mañana, un comienzo de este domingo donde ya estamos haciendo la actuación importante de adorar y de bendecir el nombre de Dios. Yo quiero tratar un tema que creo que es importante que empecemos a analizar, y es cómo descubrir las artimañas del enemigo, cómo nosotros lograr interpretar de dónde viene o cuál es la raíz de las circunstancias que nos tocan vivir y que muchas veces tiene que ver con asuntos que nosotros particularmente como humanos, como seres humanos que estamos habitando esta tierra, hacemos y malinterpretamos en algunas cosas o desarrollamos definiciones que no son las adecuadas ni las apropiadas de acuerdo al concepto bíblico, de acuerdo al pensamiento de Dios. Y esto nos tiene que hacer recapacitar. Este es un tiempo, en este tiempo donde Dios nos permitió tener una pausa, donde Dios hizo un selá y donde allí vamos a interpretar directamente el corazón de Dios, porque hay una búsqueda, hay una intención de nuestra parte, de los seres humanos, de cada hombre, de cada mujer, de buscar todo lo que tiene que ver con esta preparación que Dios nos está haciendo para los tiempos que se vienen. Recuerden que siempre hemos estado analizando desde la perspectiva de ser entendido en los tiempos, de ser y saber cómo proceder frente a esas circunstancias que nos tocan vivir y en algunos casos hasta vislumbrar en la manera de que Dios quiere actuar, en la manera que Dios quiere favorecernos como iglesia, como pueblo de Dios. Quiero que vamos a ver el pasaje de Josué, el capítulo 6. Allí vamos a tener la oportunidad de conocer algunos aspectos que nos transmite este capítulo de Jueces, capítulo 6, donde Gedeón es el protagonista principal de un accionar, de una manera de pensar distinta, de poder saber interpretar el corazón de Dios. Pero tuvo que vivir una circunstancia. No dejó ser parte de una circunstancia que estaba marcada para toda la nación. Era parte de lo que cotidianamente estaban viviendo y estaban siendo desfavorecidos en muchos aspectos. Nosotros hoy podemos decir que estamos en una circunstancia, que estamos siendo desfavorecidos en algunos aspectos y que necesitamos recapacitar y ver y reconocer cuáles son los artilugios, las artimañas del enemigo que empieza a operar frente a esta circunstancia. Y dice el pasaje de Jueces capítulo 6 en el versículo 1, allí empieza con una verdad que necesitamos nosotros visualizar para nuestros tiempos. Dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor, dice, los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondite en los montes, en las cuevas, en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban allí en un territorio israelita, destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langosta. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Y aquí necesitamos visualizar esta verdad primaria que empieza el relato. Los israelitas, el pueblo de Dios, hicieron lo malo a los ojos de Dios. Y será momento de recapacitar mismo, porque hay circunstancias que se van dando
en nuestro entorno que pueden ser consecuencia de esto de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. El pueblo de Israel venían con un montón de conocimiento de cómo Dios operaba, de cómo Dios actuaba, y ellos eran los que perfectamente conocían el poder de Dios, porque de generación en generación se fue transportando la información, se fue dando a conocer lo que Dios era capaz de hacer, y esos milagros sorprendentes, esas cosas que no tenían lógicas a la mente humana, eran las que se desarrollaban en medio de circunstancias que eran muy adversas, que no eran favorables. Entonces el pueblo de Israel hacía lo malo a los ojos del Señor. Pero aquí vamos a ver otra de las verdades, que era que dice, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Y acá tenemos que ver, y no porque tengamos un Dios cruel, no es porque tengamos un Dios que no está en la atención a nosotros. Dice la palabra que porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, entonces el Señor dice que los entregó. No es que los empujó, no es que los llevó a que vivieran esas circunstancias. Porque el accionar de Dios, acuérdense cuando decimos el Salmo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. O sea, el habitar en la presencia, Él hace la sombra. Y cuando Él dice que permite, cuando Él dice que nos entrega, Él hace esta acción. Saca su protección. Él no genera, porque continuamente, y esto sépanlo, iglesia, por más que usted quiera escaparse de las realidades son así. Las realidades son fundamentadas por lo que vemos, por lo que se siente, por lo que se percibe. Pero la verdad de Dios es que si nosotros estamos bajo la sombra del omnipotente Dios, nada puede llegar a nosotros, porque la Biblia misma nos dice que ninguna arma forjada puede prevalecer en contra de nosotros. No hay nada, ni el Hades puede prevalecer en contra de la iglesia, porque la mano de Dios, la sombra de Dios, el poder de Dios está actuando de protección. Pero cuando se hace lo malo ante los ojos de Dios, cuando erramos al blanco, que es nuestro pecado, allí es donde sale la protección. Dios. No dejamos de ser Dios, pero hace esto Dios, abre sus manos y deja de darnos esa protección, ese escudo protector, porque nos rodea. Hoy nosotros estamos rodeados de maldad, estamos rodeados de envidia, de celo, de contienda, de problemas, y eso genera en muchos que seamos perseguidos ideológicamente, que seamos perseguidos en nuestro proceder, en nuestro caminar, nos sentimos atacados por la gente, pero como la protección de Dios está con nosotros, eso no nos llega, porque la palabra nos dice que a nuestra derecha, a nuestra izquierda podrán caer, pero a nosotros no nos va a llegar. Pero cuando la mano de Dios se extiende, la mano de Dios se sale, allí esas cosas nos llegan. Entonces, nosotros tenemos que visualizar, hacemos lo malo ante los ojos de Dios, el Señor nos entrega, y en este caso lo entregó a los madianitas durante 7 años. Dice que los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondite en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Las circunstancias que estaban viviendo hacían que ellos preservaran su vida de esta manera, escondiéndose, estando escondidos en muchos lugares. Dice que ellos hacían cuevas, lugares fortificados, se subían a los montes, cosas de escaparle para que ellos no le asediaran, para que ellos no le sitiaran y le impidieran hacer muchas cosas. Pero había acá una particularidad de estos ataques de este enemigo que la Biblia nos dice que eran crueles. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, decían, venían los saqueadores. Venían cuando tenían que cosechar, cuando ya estaba todo listo, ellos venían y dejaban caer como langosta. Eran incontables las cantidades de gente que venía sobre camellos, y todo esto amedrentaban al pueblo, hacían que las circunstancias fueran más feroces, más
en alguna manera más presionados porque se sentían agobiados, se sentían amedrentados con tanta cantidad de gente. Que esto va a ser un tiempo de unas seguidillas, de 2 reuniones más, que vamos a ir visualizando algunas cosas. Pero hoy quiero centrarme en esto de que los amalecitas, los medianitas y algunos otros lugares del oriente venían a atacar. No es que solamente venía la gente de Madián. Y quiero para esto poder referenciarles los significados. Madián o los madianitas tiene que ver, dice que es un espíritu de ruina, es un espíritu de escasez que hace que el fruto que nosotros estamos queriendo cosechar se lo lleven y nos dejen en ruina. Madián o el significado de los madianitas tiene que ver con disputa. Según el significado bíblico, Madián es disputa, es controversia. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a visualizar. Nosotros automáticamente, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, se establece un reinado del espíritu de Madián, que es el espíritu que trae disputa, que trae inconveniente, que trae controversia. Entonces, aprendamos a distinguir en los momentos que estamos viviendo. Hay cosas que son dispuestas a través de lo que nosotros hacemos, porque la protección de Dios sale, ahí es donde nosotros tenemos que visualizarlo, si realmente es algo que nosotros hemos generado por nuestro mal proceder o es realmente que Dios está permitiendo algunas circunstancias para que nosotros crezcamos. Pero en estos casos, cuando nosotros fallamos ante Dios, le damos la espalda a Dios, lo reconocemos a Dios, recibimos de su autoridad, recibimos de su poder, pero le damos lugar a nuestras cosas, empezamos a dejarlo a Dios de un lado, a hacer lo malo ante sus ojos, y automáticamente comienza a haber un tiempo de disputa, un tiempo de controversia. Y para esto también dice que viene acompañado, porque los madianitas eran los que se da como cuenta de que eran crueles y que los israelitas tenían que salir a esconderse, pero cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían los saqueadores de Madián y de Amalek. Y quería decirles, Amalek significa belicoso. También en el espíritu que viene Madián, viene uno que se anexa, uno que la acompaña para hacer el desastre que quiere hacer en frente de toda la gente que en este caso el pueblo de Israel estaba enfrentando. Ellos cada vez que sembraban estaban en una situación de que sabían que en cualquier momento podían aparecer esta gente. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos concientizarnos, que cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, estos son los 2 síntomas principales que nosotros empezamos a ver. Empieza a haber un tiempo de disgustos a través de que hay allí una disputa, hay algo que trae controversia, hay algo que empieza a poner un problema. Y lo belicoso es que esto empieza a generarse como una guerra, empieza a haber un sentido de ataque, un sentido de estar siempre bajo la defensiva, de estar siempre esperando que alguien diga algo y uno reacciona en respuesta rápida. Y esto, en el contexto de cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, de cuando Dios está con nosotros y nos está protegiendo, esas cosas no es que no estén sucediendo, están sucediendo, pero ¿qué pasa? Que nosotros, al estar bajo la autoridad de Dios, pensamos como Dios, actuamos como Dios. Es por eso que nos dice que nosotros debemos, Pablo es muy real en lo que dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él imitaba a Cristo, él era un ejemplo de imitación de Cristo, y nosotros de igual manera debemos ser imitación de Cristo. Y entonces, cuando estamos bajo la sujeción de Dios, nosotros procedemos como Cristo. No tenemos problemas de controversias. Si aparece una controversia, tratamos de ver cómo lo podemos solucionar. En esto de que decíamos y referenciamos de ser entendidos los tiempos, el pueblo sabía cómo proceder, él sabía cómo realizar la actuación. Es por eso que necesitamos hoy
entrar en este propósito, en este conocer el movimiento del enemigo. Y también darnos cuenta que gran parte de lo que nos puede suceder tiene que ver con que nosotros no hemos hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Es por eso que continuamente estamos diciendo que debemos buscar su rostro. Es el tiempo de humillarnos, es el tiempo de considerar lo que Él nos dice para que nosotros lo practiquemos. Y qué importante va a ser esto, iglesia, de que sepamos cómo están los tiempos. Y si hay algo que hemos generado porque hemos hecho malas cosas, ¿cuántas veces nosotros de repente estamos en la mejor bendición de Dios y algo pasa que se nos escapan las ganancias, no tenemos la alegría ni el contentamiento para seguir trabajando, el decaimiento? Esto es una disputa, esto es un momento de tomar decisiones y muchas veces tiene que ver con esto que hace Amalek. Amalek es uno de los espíritus que hace de que te boicoteas tu propia cosecha. Y esto es el boicot que nos hacemos, es porque no aplicamos lo que Dios nos dice, no aplicamos lo que la palabra nos dice. ¿Y cuántas veces te habrás visto boicoteándote tus proyectos? Empezás con todo el ánimo, tener el apoyo de Dios porque seguramente una palabra profética, una palabra inspirada del Señor en tu encuentro personal, algo que Dios puso en tu corazón, pero ¿qué pasa? Llega el momento que actúas, empezás a hacer las cosas y de repente te auto-boicoteás. El hecho de que empezás a hacer situaciones que generás controversias, porque decís, bueno, voy a avanzar, pero ya estás pensando de que no vas a avanzar mucho porque te da miedo cierta circunstancia, porque estás teniendo temor de que hay algo en vos que todavía no está solucionado y eso te hace amedrentar y no te hace avanzar porque te hace generar el pensamiento y el enemigo aprovecha de que te hace entender de que no estás capacitado, de que realmente Dios no te está escuchando, de que Dios está lejos porque hay algo que te acusa, algo que te está diciendo que está en vos y eso te amedrenta. Y entras a boicotear tu proyecto, a boicotear tu avance. No nos dejemos amedrentar por estas circunstancias. Madián y los amalecitas y el pueblo del oriente son significativos territorios espirituales. Son espíritus que hoy están en medio nuestro. Queremos avanzar y siempre hay algo, siempre hay un pero, siempre hay una circunstancia que no nos deja avanzar. Entonces es menester de poder empezar a decirle al Señor, ya nosotros hemos preparado nuestro corazón con la identidad que nos proporciona Dios, que somos hijos, que no lo perdemos, que estamos, por ahí debemos ser hijos obedientes más que desobedientes, pero cuando hay desobediencia tenemos la oportunidad de volvernos a Dios, de arrepentirnos a Dios, de buscarle con sinceridad y eso nos hace recapacitar y hace que nosotros podamos empezar a transitar en los tiempos que necesitamos transitar. Y dice que acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras del ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Muchas veces nos pasa que cuando no estamos haciendo lo correcto ante Dios, estamos sin comer, nos dejan devastados, nos dejan estos espíritus sin tener que comer. ¿Y no te ha pasado esa flaqueza de sentirte que no tenés ganas de escudriñar las Escrituras, que no tenés ganas de congregarte, que no tenés ganas de estar frente a una pantalla, a una pantalla de una computadora o de un celular para estar en una reunión? Es tiempo de que consideremos qué nos está pasando. Hay gente que está siendo bendecida por Dios, pero se están comiendo solamente en esto de estar esperando más de Dios, pero no están actuando en la fe que tienen que actuar, en hacer lo correcto ante Dios y se van comiendo la semilla y quedan sin qué comer. Hoy es tiempo,
iglesia. Si queremos el avivamiento, si queremos que realmente la palabra profética, que el avivamiento comienza aquí en la zona del sur del continente, si estamos creyendo esa palabra, debemos proceder de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, que ya no escapemos de hacer lo que tenemos que hacer. No escapemos a la realidad de que Dios nos pide que hagamos cosas. Dios nos está llevando y lo está incentivando a buscarlo en serio, en espíritu y en verdad, dice la Biblia. Porque de tales adoradores busca a Dios. No es solamente saber cantar, tocar un instrumento, hacer algún tipo de danza. Eso no es solamente adorar. Adorar es cumplir con lo que Dios nos dice. Y Dios está buscando gente que le haga caso, gente que le tome en serio lo que Él dice. Y es momento de crecer, es momento de desarrollar la madurez. Esto de que el enemigo nos sorprende y hoy estamos en una situación donde parece que el enemigo está por todos lados. Ya no nos podemos saludar porque ya tenemos miedo que nos podemos contagiar, porque ya tenemos el contagio muy cerca. Estamos amedrentados en esto de que decimos o hacemos una invitación a hacer un videíto de 3, 5 minutos y nadie lo quiere hacer. Y esto es porque hay algo que está en nosotros. Seguramente hay algo que no hemos hecho bien y estamos fallándole ante los ojos de Dios. Y todo este espíritu de controversia, este espíritu que está hoy belicoso en nosotros, esto de estar inseguro en lo que vamos a hacer, tiene que ver con que el enemigo quiere operar para que nosotros no avancemos. Y todas estas imposibilidades que se empiezan a dar en este pasaje, dice que así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Y no me diga que hoy no hay gente hambrienta. Y no estoy hablando de gente que le falta el fideo, que le falta el poroto, que le falta la carne para comer. Eso no estoy hablando. En la vida espiritual hay gente que hoy está hambrienta. Hay gente que está necesitando de tener comida, pero no la están buscando, no la están procesando, no la están queriendo guardar. Cuando clamaron al Señor, dice, a causa de Madián, el Señor les envió un profeta. Necesitamos clamar, necesitamos pedirle al Señor que nos revele cómo estamos, que necesitamos pedirle al Señor. Este pueblo por 7 años estuvo viviendo, plantaban, esperaban el crecimiento y cuando tenían que cosechar aparecían los saqueadores, aparecían todos estos espíritus, y nosotros muchas veces nos vemos reflejados en estas situaciones como congregación, como familia, como persona. Estamos viviendo estas cosas. Hoy es necesario que clamemos a Dios, que lo hagamos con integridad. Por eso Dios en tiempo nos está diciendo que debemos clamar por la iglesia, porque la iglesia hoy está confundida, hoy la iglesia está amedrentada, hoy la iglesia está allí escondida, pero Dios nos está procesando y está levantando en nosotros una necesidad de clamar, de pedirle, de decirle que nos dé la salida. Este tiempo, este pueblo estaba por 7 años siendo presionado por estos espíritus, en este caso por Madián, por Amalek y aquellos pueblos del oriente. El Señor dice que les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Dios les genera a ellos el recuerdo de tantas proezas, de tantos milagros que hizo allí cuando los sacó de Egipto. Y ellos no eran desconocedores, porque esto se transmitían de generación en generación. Ellos sabían todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios había generado. Ese rescate de sacarlos de allí de la esclavitud, de llevarlos a la tierra prometida, y allí les entregó tierra que hoy están posesionados, que ellos
estaban ya activando, pero allí empezó a haber este inconveniente porque no hicieron caso. Hay palabras direccionadas, hay palabras proféticas, hay palabras remas que Dios ha establecido. Hoy, Iglesia, Centro Cristiano, Contacto de Vida y todos aquellos que están escuchando, donde quiera que te estés congregando, hay directivas de Dios a través de tus siervos, a través de tus pastores, a través de tus líderes. Hay una directiva que debemos cumplir y la Biblia dice que este pueblo no había hecho caso. Cada uno tiene una connotación, cada uno tiene una historia marcada como congregación. Estoy hablando a la iglesia de Cristo, estoy hablando a aquellos que son temerosos de Cristo, pero se encuentran en una situación que están amedrentados por todas las circunstancias. No solamente hoy el COVID, no solamente que estamos en esta pandemia, hay otras cosas más. El saqueador tiene que ver con todas las cosas. Fíjese que le sacaba todo, no le dejaba nada. Y hoy la iglesia está viviendo un tiempo de persecución también ideológica. Están viendo que salen a orar a las plazas y ya tienen un inconveniente y los demandan y le hacen multa. Eso pasó aquí en Roca. Hay gente que está diciendo las verdades de Dios y están siendo escrachadas, mal interpretadas, porque allí hay gente muy mala queriendo poner su ideología y hacen escraches, hacen pintadas, hacen cosas contrarias y diciendo que Dios no tiene que ver con el asunto. Iglesia, hoy necesitamos despertar. Hoy necesitamos actuar. Y dijo el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vive. Empecemos a rendirle el culto a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. A Él debemos honor, a Él le debemos los cultos que son importantes. Y hoy necesitamos poner en manifiesto, el enemigo está trayendo distracciones. Hoy hay gente que se siente aburrida, hoy se siente gente que está sin tener un crecimiento porque ya no le llama la atención estar en un culto como este, no le llama la atención de generar una nueva oportunidad, una relación con su familia. Hay gente que todavía no ha despertado de que hoy el enemigo le está saqueando todo lo que es y están muriendo de hambre. Pero en la próxima reunión quiero que veamos cómo procede el enemigo y cuál es el enemigo que hoy necesitamos derrotar. Cómo debemos actuar, qué cosas debemos hacer. Así que en este día quiero, hermano, hermana, que estás escuchando, tanto los de Centro Cristiano Contacto de Vida, como aquellos que se han sumado a esta propuesta, a esta predicación, queremos que empiecen a sentir la necesidad de levantarse, la necesidad de mirar que el enemigo le está saqueando y aún vos mismo te estás tratando de boicotear lo que Dios está haciendo. Dios te está mostrando cosas y te estás yendo para el otro lado. Dios te está invitando a que avances y estás retrocediendo. Es momento de poner las cosas en su lugar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esto que hoy ha sido expuesto comience a trabajar tu corazón. Pero el próximo domingo queremos ver de cómo vamos a salir, de cómo Dios nos da la salida a través de este mismo pasaje. Gedeón, un juez del pueblo de Israel, un hombre que era conforme a nuestras pasiones, era un hombre que estaba ejerciendo una autoridad, pero también estaba haciendo cosas. Y es por eso que te invito, si tienes el tiempo, si quieres y quieres crecer, desarrollar, lee este pasaje, busca capítulo 6 hasta el capítulo 8, analizalo, miralo, y que el domingo que viene vamos a tratar de ir avanzando en algunas cosas, pero ya tener el antecedente de lo que ya Dios está diciendo, para que te despierte y comiences a hacer la voluntad de Dios. Padre, en esta mañana estamos ante tu presencia y queremos, Señor,
que tú nos reveles aquellas circunstancias que estamos siendo atacados, que estamos siendo, Señor mío, disminuidos en nuestra fuerza a través de estos ataques. Señor, muéstranos qué hemos hecho ante tus ojos que no te ha agradado. Señor, muchas veces decimos, Señor, y queremos el beneficio, pero nunca seguimos al benefactor. Señor, queremos obtener lo que necesitamos, pero nos restringimos de darte lo que necesitamos darte. Señor, hoy tiene que cambiar nuestra situación de pensamiento. Hoy tiene que haber una situación generada desde, Señor, la oportunidad que tú nos brindas, de saber que tu protección está con nosotros, de saber que tenemos identidad, de saber que hay algo que ya nos dotaste de antemano para que lo podamos usar. Señor, en esta mañana, Señor, oro por cada uno de aquellos que están en esta sintonía, en aquellos que están, Señor, en esta transmisión, en aquellos que hoy han tomado, Señor, conciencia de que hay algo que nos está jugando en contra porque hemos hecho algo mal. Pero Señor, nos levantamos en este tiempo en el poder de la autoridad que Gedeón está transmitiendo a través de este pasaje. Señor, nos levantamos como Gedeón, pero ahora, Dios mío, abre nuestro entendimiento para que sepamos distinguir aquellos procesos que estamos viviendo, que tienen que ver con esto que estos espíritus están haciendo en nuestro entorno y que no nos hemos dado cuenta porque hemos tenido el síndrome de aquella rana que se acomodó en el momento y la temperatura comenzó a elevarse porque estaba sobre el fuego, pero allí se quedó cómoda y quedó allí petrificada. Aquí quedó, Señor mío, ya en un momento donde no reaccionó. Señor, nosotros no queremos ser como esta analogía, como esta interpretación. Señor, queremos despertarnos, Señor, y no queremos seguir más, Señor, siendo amedrentados. Queremos clamarte a ti, elevar nuestra petición, de elevar nuestro clamor, pidiendo el socorro, pidiendo, Señor mío, que realmente la llenura de tu Espíritu Santo venga a nosotros, porque hoy necesitamos de fortalecernos en ese poder genuino que nos proporciona tu Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por esta mañana. Y ahora, Señor, nos dejamos, Señor mío, estar en tu presencia para que la revelación de tu palabra, para que la autenticidad del trabajo de tu Espíritu Santo sea con cada uno y nos despertemos a esta realidad. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano, hermana, que has estado en esta transmisión. Y te pido que en el amor del Señor dobles tu rodilla y clamá como hizo el pueblo. Poné en clamor, poné en referencia el socorro a Dios y Él nos va a ayudar. Porque cuando lo hacemos todo, cuando todo el pueblo se humilla ante Dios, Él produce cambios y sanidad para nuestra tierra. Dios te bendiga, tengas una hermosa semana de bendición y que el Dios de paz conceda todas las peticiones de tu corazón. Hasta cualquier momento.